ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es jueves 3 de mayo y tras más de 60 años de existencia, casi 850 asesinatos, con ese comunicado que acaban de escuchar, la banda terrorista ETA pone punto y final a su historia. Afirman haber desmantelado sus estructuras y dan por finalizada su actividad política. Y aún así arrastran más de 2.400 actos terroristas, casi 200 atentados y dejan más de 800 fallecidos. Dicen haber desmantelado sus estructuras, pero todavía tienen un arsenal de armas por entregar y más de 300 casos sin resolver. Ponen fin a la violencia porque desde hace años han comprendido que para lograr la independencia de las provincias vascongadas es más rentable el uso de las urnas que las pistolas y la violencia. Recurren además a uno de sus históricos dirigentes, Josu Ternera, para hacer público este anuncio, huido de la justicia por asesinatos que aún debe esclarecer. Un hecho sangrante y una provocación, sin lugar a dudas, para todos los españoles. Ni una sola alusión a las víctimas en este comunicado, en el que no piden perdón ni tampoco muestran su arrepentimiento de ni un solo atentado. ETA no puede quedar impune y sus víctimas no deben olvidarse. En este informativo repasaremos lo que es sin lugar a dudas una cortina de humo, una auténtica charlotada. Más noticias en nuestro sumario. Hace 25 años que cada 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa. En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba esta fecha. La iniciativa parte de los países miembros de la UNESCO. Tenía como objetivo apoyar la democracia en todas sus vertientes y fomentar el ejercicio de lo que es un derecho fundamental, tal y como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos vamos hasta Callosa de Segura porque los familiares de los inscritos en el pedestal de la Cruz de los Caídos han publicado un comunicado en el que muestran su profundo pesar por la división y enfrentamiento que la retirada de esta ha supuesto en el pueblo. Denuncian que esta decisión ha abierto heridas del pasado que ya estaban cerradas. Nuestra consternación y profundo pesar por la división y enfrentamiento que este hecho ha provocado en la sociedad callosina, abriendo nuevamente heridas que teníamos casi olvidadas, cicatrizadas, perdonadas y superadas. En página económica, Bruselas mejora la previsión de crecimiento para España, pero empeora la del déficit. La Comisión Europea eleva 3 décimas hasta el 2,9% del PIB la previsión de crecimiento en nuestro país. Empeora, como decimos, las del déficit hasta el 2,6%. Mantiene sus previsiones económicas en la eurozona y en el conjunto de la Unión Europea en el 2,3% durante 2018, mientras que anticipa que en 2019 se producirá un aumento del PIB del 2% en ambas áreas. En tribunales, primeras imputaciones por la presunta financiación irregular del Partido Socialista en Valencia. Se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación en un concurso de publicidad adjudicado a la empresa de comunicación Crespo Gomar por importe de más de, atención, 126.000 euros en enero de 2009. El juzgado que lleva este caso ha citado como investigados a 3 miembros de la mesa de contratación que adjudicaron dicho contrato. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él.
Tras más de 60 años de existencia y más de 43 de asesinatos, con este comunicado que acaban de escuchar, la banda terrorista ETA pone punto y final a su historia. Afirman haber desmantelado sus estructuras y con este anuncio dan por finalizada su actividad política. Esta tarde han hecho pública también su disolución a través de la lectura de ese comunicado a través de sus grandes protagonistas, a 3 dirigentes históricos de la banda. En sus más de 50 años de historia, ETA arrastra más de 2.400 actos terroristas, casi 200 atentados y dejan más de 800 fallecidos. Años sin duda de dolor e infamia. 50 años de ETA, 50 años de terror, de miedo, de muerte, de injusticias. La banda terrorista se ha disuelto tras dejar por el camino 829 víctimas mortales. Además, secuestró a alrededor de 80 personas, extorsionó a 10.000 empresarios y se disuelve con 358 crímenes sin resolver a sus espaldas. Hoy en su comunicado de disolución se destaca el fin de su trayectoria, ojo, de su actividad política. La banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad sangrienta el 20 de octubre de 2011 para abrir un proceso de diálogo. En abril del año pasado entregó a Francia la ubicación de 8 depósitos con 120 armas y 3 toneladas de explosivos. Y en su anterior comunicado, en una declaración de daño causado, pedían perdón únicamente por los daños colaterales, por aquellos que hayan resultado damnificados por el conflicto únicamente. Pero ¿qué heridas quedan abiertas? ¿Qué no se ha resuelto? Un 34% de los casos, entre los que se encuentran los agentes de la Guardia Civil Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, que murieron en 2009 en Mallorca, así como el policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, fallecido en 1990 en el municipio vizcaíno de Galdácano. Sus nombres engrosan la oscura lista de crímenes sin resolver de la banda. Una disolución que más bien parece una farsa para sus familiares, que exigen a los terroristas que colaboren con las autoridades españolas y francesas. Resquicios de impunidad que aún le queda y que aún le quedará a la banda terrorista ETA. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que están asistiendo a mucho ruido y propaganda sobre lo que ETA quiere decir. Al mismo tiempo, ha advertido a la banda terrorista que, aunque anuncie su desaparición, no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia. Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Y a pesar de la firmeza y de la rotundidad en sus palabras, hay quien señala que Rajoy podría ceder en torno al cambio de política penitenciaria. El lehendakari Iñigo Urkullu ha señalado que el presidente del Gobierno es partidario de un viraje y que así los etarras pudieran acercarse a las cárceles vascas. El Gobierno vasco ha planteado también un plan de acercamiento a las personas privadas de libertad a determinadas cárceles en un radio de acción próximo a la comunidad autónoma del País Vasco, que no supone el reagrupamiento, sino que podrán estar dispersas en un número diverso de cárceles, pero no alejadas. Y es lo que hoy en día se sigue confundiendo, la dispersión con el alejamiento. Yo creo que tanto el presidente del Gobierno español como quienes gestionan la política penitenciaria son conscientes de lo que estamos hablando y creo que el presidente del Gobierno español es sensible. Otro que abre la puerta al acercamiento a las prisiones de las provincias vascongadas es Patxi López. Por su parte, el presidente popular vasco, Alfonso Alonso, espera que la banda se vaya de una vez por todas. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, niega la impunidad para los terroristas porque es, dice, lo que se le debe a las víctimas. Nada obtuvieron los miembros de ETA por dejar de matar y nada van a obtener por hacer una declaración que ellos llaman de disolución. No decía que se iba, ya está tardando mucho, ¿no? Entonces que se vaya una vez y nos deje en paz, y que se vaya con vergüenza. El final de ETA además lo determinó la propia izquierda abertzale. Evidentemente no dejó la estrategia violenta por razones éticas, sino pues en un plano de eficacia política, pues alguien determinó que ese era ya el final. ¿Qué nos gustaría? Bueno, pues que en este final de ETA pues pudiéramos ver cómo no solo se habla de algo obvio, que es que la violencia ha generado mucho dolor, sino también adjetivar eso, que ese dolor ha sido injusto, que ha sido evitable.
Pero el único conflicto dramático, sangrante, insoportable, intolerable, doloroso, ha sido la existencia de la banda terrorista ETA. Tiempo de análisis. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Por qué se produce ahora la renuncia a la violencia de ETA? Es una muy buena pregunta. ETA no ha llegado a la conclusión de que matar es, desde el punto de vista ético, malo, sino que no es políticamente rentable el uso de las pistolas. ETA y todo su entramado político entiende que es mucho más factible llegar a su objetivo, que siempre ha sido su objetivo, la independencia del País Vasco, a través de las urnas, a través de marcas políticas como Bildu, que sigue manteniendo y defendiendo en el Parlamento vasco pues todo el postulado y el entramado ideológico de ETA. En el año 2011 se produjo un momento muy importante. En la primavera del 2011, en mayo, el Tribunal Supremo invalidó las candidaturas y las listas de Bildu a las elecciones municipales, pero posteriormente el Constitucional, Zapatero era el presidente del gobierno, anuló y permitió que, que Bildu concurriese a esas elecciones. En fin, ETA hoy dice que no usa más las armas, que se disuelve, pero su legado sigue vivo. ETA anuncia su disolución y lo hace fiel a su estilo, sin pedir perdón ni voluntad de colaborar con la justicia. Por el camino, más de 829 inocentes han sido asesinados. El último fue en marzo de 2010, cuando por primera vez en su historia la banda mató a un policía francés. Un año antes lo hacía en España al matar a 2 guardias civiles en Palma de Mallorca, Diego Salva y Carlos Sainz de Tejada. En realidad, hacía años que el cerco policial estaba dando sus frutos. La acción de la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado habían puesto cerco a la acción criminal de ETA. La ley de partidos supuso un aldabonazo para los intereses de la banda terrorista. Las detenciones y descabezamientos de la cúpula se sucedieron con mayor frecuencia que nunca. Sin embargo, 2011 supone un año decisivo en la historia de la banda. ETA comprende que ya no le sale rentable matar, que alcanzar su objetivo político, la independencia del País Vasco, es más factible a través de las urnas y no de las pistolas. Cambió la violencia por el poder y el dinero procedente de las instituciones públicas. A ello ayudó en buena medida que Bildu se presentara a las elecciones municipales de mayo de 2011. Lo hizo gracias a que el Tribunal Constitucional validó sus candidaturas. Fue en contra del criterio del Tribunal Supremo, que prohibió las 254 listas con las que el partido pretendía concurrir a los comicios. Según el alto tribunal, Bildu fue auspiciada por la misma ETA. Por eso el fin de ETA no supone la victoria total del Estado de Derecho. El fin de la violencia es hoy un hecho muy positivo, pero su derrota no será total hasta que sus ideas aún vigentes dejen de ser defendidas desde el Parlamento. Hablemos ahora de la disolución de ETA con el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Señor Portero, muy buenas noches. Sí, buenas noches. La banda terrorista ETA pone punto y final a su historia. En ese comunicado dicen que dan por finalizada su actividad política. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, realmente es que la verdad es que estamos hartos, ¿no?, de tanta propaganda etarra y tal. Luego estos 2 muñecos que han salido hablando, Amboto y Josu Ternera, o marionetas, y digo marionetas porque ETA no tiene activistas terroristas a día de hoy, y lo que ha sido a través de Sortu o de la antigua Batasuna, antiguo miembro de Batasuna, desde donde se ha gestado este comunicado. Creo que ya lo comenté el viernes pasado, y aquí en Intereconomía. Y bueno, pues todo esto es como pantomima que es, pues bueno, han escenificado públicamente, internacionalmente, y yo con lo único que me pido de esta semana es realmente con que va a haber un juicio contra 4 dirigentes, de momento contra 4, ya habrá más, por crímenes contra la humanidad cometidos por la organización terrorista ETA, el crimen más execrable que existe a nivel internacional. Ese es el auténtico relato que yo quiero. Señor Portero, aún quedan arsenales de armas que todavía no se han entregado, más de 300 crímenes sin resolver, en definitiva bastante impunidad. Desde una asociación como la suya, ¿qué credibilidad se le puede dar a un comunicado como este? Bueno, lo primero es puntualizar. Antiguamente se hablaba de más de 300 casos sin resolver. Nosotros siempre hemos dicho casi 400. No son 358 casos, son 379. No tenemos que olvidar que los amnistiados son casos sin resolver, que muchas veces nos olvidamos del periodo anterior al año 77. ¿Qué pasa? Que no tienen derecho esas familias a conocer quiénes mataron a sus familiares, a que se les haga justicia.
¿Qué pasa? ¿Que desde el 77 hacia atrás no merecen justicia? Pues para dignidad y justicia, mejor dicho, son 379, porque también contamos los casos amnistiados del año 77, porque no se hizo justicia con esas víctimas. Punto 1. Punto 2. Respecto a los 300, casi 400 casos sin resolver, yo creo que es suficiente peso, valor y razón para todas las víctimas del terrorismo para que no exista el más mínimo acercamiento de un preso terrorista de ETA a las cárceles del País Vasco, ni el más mínimo movimiento de ninguna cárcel. Mientras no se resuelvan todos estos casos, no puede existir ese movimiento. Si el gobierno de Rajoy o el que sea pretende hacer un movimiento de ese estilo, que sepa que tendrá enfrente a esta asociación, Dignidad y Justicia, reclamándole que está torciendo el brazo y perdiendo el pulso contra ETA. Y que cuando se habla de luchar contra la impunidad, precisamente eso es impunidad, el ceder ante los terroristas. Si no tenemos con qué pulsar, con qué presionar a los terroristas para que se resuelvan estos casos, estos casi 400, que es más del 40%, verdaderamente nunca se podrá hacer justicia y nunca se podrá escribir un auténtico relato y una historia de verdad del terrorismo etarra. Han recurrido además a uno de sus históricos dirigentes, a Josu Ternera. ¿Esta elección, qué cree usted, se dirige a legitimar entre sus bases el comunicado? Bueno, utilizan un histórico, actualmente una marioneta, de Sortu, de Bildu, de Batasuna, pues porque ya no tienen la fuerza que tenían antes, pero bueno, como es una persona que se ha mantenido en la clandestinidad tantos años, pues puede ser un referente para ellos, y ellos desde luego van a intentar escribir su propio relato. Y ahí es donde, digamos, la democracia y el Estado de Derecho es donde tiene que pelear. Insisto, antes de escribir nada, insisto, no queremos ni libros, ni memorias, ni relatos, ni historias. Queremos primero justicia. Y después de la justicia, que se escriba todo lo que se quiera. No se puede empezar la casa por el tejado. Es que queremos correr demasiado. Y queremos luchar contra la impunidad con un bolígrafo y un papel. Y primero tiene que ser el martillo de la justicia. Y ese martillo de la justicia es simplemente aplicar la ley. Pero aplicar la ley no, como dice el señor Rajoy, se luchará por la impunidad. No. Se trata de luchar de verdad, no de boquilla. Se trata de impulsar a través de la Fiscalía una Fiscalía para resolver estos casos que es el talón de Aquiles de las víctimas. No queremos ser vencedores, queremos que se haga justicia. Exclusivamente eso. No queremos que haya vencedores y vencidos, simplemente que se aplique la legalidad. Y eso a día de hoy no se hace. No hay un impulso. Al señor Rajoy y al gobierno actual no le interesa el asunto de ETA. Ahora ha tocado de moda esta semanita, pero la semana que viene se olvida y punto. ¿Por qué? Porque lo que luego interesa es el apoyo del Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos. Y ya veremos las contraprestaciones a cambio, que esperemos que no sea ningún acercamiento de ningún preso. Señor Portero, ya por último, hablaba hasta hace unos instantes de las víctimas y además de justicia, ¿considera que falta un reconocimiento del daño causado a todas las víctimas? Porque en este comunicado no se ha hecho ni una sola alusión. A mí me da exactamente igual lo que diga ETA, nunca me lo voy a creer. Y a propósito, este comunicado no lo ha escrito ETA, lo ha escrito la antigua Batasuna con la ayuda de Sortu y Bildu, por tanto, no me vale. Pues señor Portero, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y cambiamos radicalmente de asunto porque esta semana han salido a la luz unos audios de La Manada difundidos a través de su grupo de WhatsApp. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Qué dicen esas notas de voz y de qué fecha son? Buenas noches, Alba. Pues trascienden 2 años después aún más informaciones sobre el caso de La Manada, y es que en estas últimas horas, como bien señalabas, pues han salido a la luz esos audios en los que ahora los condenados por abuso sexual mandaban en el grupo de WhatsApp antes y después de los hechos. ¿Qué dicen esos audios? Pues preparen el estómago. El primero de ellos llama la atención cuáles eran las intenciones exactas de los 5 condenados antes de llegar a los Sanfermines. Escuchen, preferían a una entre todos. Yo en verdad hacer una buena gorda entre los 5 en San Fermín sería apoteósico, ¿eh? Yo prefiero una gorda entre los 5, eso puede ser apoteósico.
San Fermín. Las ideas claras, tío, buscar gorditas y gorditas con casa, gorditas pamplónicas. Y vamos. ¿Cómo lo está pasando, churra? Esto no tiene límite, no lo tiene. Ya lo han oído, pero para ello no dudaban en recurrir al consumo de drogas. Es más, uno de ellos incluso advierte el dinero que se ha gastado y cómo lo consiguió en una de las notas de voz que mandó a los compañeros que se quedaron en Sevilla. Chavales, muy importante, no se olviden la droga, chavales, que la echaremos en falta después. Los 300 euros me tocaron el poke, pero los estoy tomando en droga, tío. Los echaremos en falta después, pero sí ha habido un audio que ha sorprendido, ha sido el siguiente, un audio en el que habla la víctima de los abusos sexuales y que manda un saludo a la manada. Un saludo a la manada. ¡Aupi! La voz de la víctima ha sido distorsionada para evitar señalarla. Y sin lugar a dudas, los siguientes audios son más espeluznantes. Hablan de uno de los miembros de la manada, en concreto del Prenda, quien a juzgar por estas notas de voz podría haber llevado la voz cantante aquella noche. Y sorprende sobre todo porque tras las últimas informaciones parece que su sentencia le había afectado especialmente porque consideraba que iba a ser absuelto, ya que supuestamente él solo le había robado el móvil a la víctima. Cuando está así con una tía algo que él ve que tiene posibilidad de... se pone súper salido y súper asqueroso el cabrón, que es como un enfermo. Se le cambia hasta la cara, los ojos abiertos, parece que está viendo un expósito de pollo asado. Y yo parece que estoy viendo al Prenda, no te has liado con la tía y él ahí metiendo mano por todos lados con la cara que se le pone de calentón, que le da igual chaparla a un amigo y todo por todas de meter mano. Yo, es que la forma de trabajar de ellos son esas, tío. Sé que lo están describiendo. Esto es lo que decían, Alba, los miembros de la manada que se habían quedado también en Sevilla. Pues muchísimas gracias, Fátima. Y tras salir esos audios que acabamos de ver a la luz, las concentraciones se han multiplicado. Centenares de feministas madrileñas salieron a las calles este 2 de mayo porque, a su juicio, no hay nada que celebrar hasta que se cambie el sistema judicial que ha permitido los matices de la sentencia de la manada. Esta manifestación acabó convirtiéndose en una marcha hacia la Puerta del Sol. Gritos de "no es abuso, es violación", uno de ellos era militar, o "Madrid será la tumba del machismo", abucheos, pitidos y caceroladas se convirtieron en la banda sonora del desfile y de los actos oficiales del Día de la Comunidad de Madrid. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha denunciado que nadie esté debatiendo sobre cómo evitar este tipo de situaciones y sí de cómo castigarlo. Vara señala que lo importante es que no haya nuevas manadas. Y nos está pasando ahora con todos los movimientos que está habiendo detrás del caso de la manada. Nos creemos de verdad que ese problema lo va a resolver solo la cárcel. Y es mucho más importante que no haya nuevas manadas a que la manada vaya 20 años más a la cárcel. Nadie está hablando cómo evitarlo. Está todo el mundo hablando de cómo castigarlo. Que caiga el Código Penal sobre ello. Pero que de verdad nos miremos a la cara y digamos, oye, ¿cómo evitamos las nuevas manadas? Todo tipo de datos personales en Internet acompañados de insultos y comentarios vejatorios hacia la víctima de la manada. Esto es lo que se podía ver hasta este miércoles en uno de los foros más populares de España, Forocoches. Entre los datos que circulaban en la red, el DNI, fotografías, dirección e incluso parte del vídeo que grabaron los 5 agresores. Forocoches ha eliminado toda la información y lo ha puesto a disposición de la policía. En lo que respecta a nuestra actuación, tenemos que decir, ayer fue una jornada de trabajo intensa y de 24 horas para Forocoches, donde se retiró cualquier hilo donde se detectó algún tipo de comentario con datos. Asimismo, la información de usuarios que haya podido cometer algún delito queda registrada y disponible para requerimientos específicos de las autoridades. Además, sus cuentas son canceladas por incumplimiento de los términos de uso del servicio de foros. La mayoría de estos hilos eran reportados por los propios usuarios. Durante estos días, Rafael Catalá ha estado en el centro del huracán por unos comentarios relativos al juez discrepante de la manada. El ministro de Justicia señalaba al magistrado Ricardo Javier González, afirmando que tiene un problema y una situación singular. Me decía usted si soy partidario de que el Consejo ejerza su potestad disciplinaria. Mire, yo creo que el Consejo está, entre otras cosas, para eso y para muchas cosas más. Y yo no hablé de sanciones, yo lo que dije, y me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado.
Por estas palabras, todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la dimisión del titular de Justicia. Según han confirmado varias fuentes jurídicas, el magistrado Ricardo González está planteando y estudiando presentar una denuncia por injurias y calumnias. Hoy el juez ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación. Agradece todos los apoyos recibidos y dice que él solo habla a través de autos y sentencias. Con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de mis amigos y mis compañeros y mi familia. Es la única emoción que siento. Yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona. Esto es por unas reivindicaciones muy anteriores a todo lo que ha sucedido con el caso de La Manada. Agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más. Muy pocos del Partido Popular han dado la cara por Catalá. Únicamente el coordinador federal, Martínez Maillo, que ha defendido que el titular de Justicia puede opinar sobre la sentencia, pero que la situación particular de un magistrado debe quedar en el ámbito privado. El ministro tiene derecho también a opinar. El ministro de Justicia, por cierto, colocó el debate en su punto concreto, creo que no hay que despistarse, que es una violación y qué no es. Ha dicho que tendrá un problema singular, pero no creo que haya dicho ningún equilibrio, nada que tenga que ver con el desequilibrio mental. El ministro de Justicia responde ante la polémica. Se muestra esperanzado, desea y espera que la tensión con el Poder Judicial se resuelva para poder continuar trabajando con lealtad desde el Gobierno. Yo lo que espero es que esta tensión o esta situación se resuelva cuanto antes, sigamos trabajando con lealtad desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones profesionales, con todos los operadores jurídicos y trabajemos por tener esa justicia de calidad, esa justicia cercana al ciudadano, esa justicia cercana a las víctimas. Ayer fue 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y ninguno de los 4 exdirigentes populares acudieron a la celebración institucional de esta fecha. Ni Gallardón, ni Esperanza Aguirre, ni Ignacio González, ni tampoco Cristina Cifuentes, todos ellos salpicados e implicados en diferentes casos de corrupción. Las filas populares han preferido pasar página y no contar con ninguno de ellos en la festividad de la región. Y a pesar de la reciente renuncia a la presidencia del partido en Madrid y del liderazgo de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes no fue su ausencia la única protagonista, lo fue la confrontación entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. A pesar de estar separadas únicamente por una silla, no se intercambiaron ni una sola palabra y casi ni se miraron. La división interna y la guerra por el poder de la cúpula nacional se hace cada vez más evidente. Una disputa que se agrava ante la silla vacía de la presidencia de Madrid. Y es que tanto Soraya como Cospedal podrían ser las próximas dirigentes que ocupasen ese lugar. Otros nombres, Pablo Casado o Íñigo Méndez de Vigo. El presidente en funciones, Ángel Garrido, asegura que el candidato se conocerá muy pronto. En el resto de informaciones, yo más allá de perfiles o no perfiles, insisto en lo mismo, la decisión de quién va a ser la persona que llegará a una investidura para ser presidente o presidente de la Comunidad de Madrid pertenece solo a la dirección nacional y al presidente nacional del partido, por tanto, a eso estaremos esperando, a esa decisión que imagino que se tomará en breve. Pero es que Ángel Garrido tampoco se sale de las quinielas. Así lo ha asegurado el propio Fernando Martínez Maillo. El coordinador general del PP asegura que sabremos el nombre antes de la ronda de contactos que se iniciará el próximo lunes. Va a ser semana y pico, lógico, para pensarse quién es la persona en un banquillo, que tenemos mucho banquillo, un gran banquillo, que para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. No es cosa menor, ¿eh? Bueno, lo que evidentemente es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Nuevas imputaciones en torno al polémico máster de Cristina Cifuentes. El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigadas a Amalia Calonge, la funcionaria que supuestamente habría modificado las notas de 2 asignaturas del posgrado, y a Cecilia Rosado, la única de las profesoras que admitió haber firmado el acta del trabajo de fin de máster. Las dos están llamadas a declarar el próximo 10 de mayo a las 12 del mediodía. La magistrada las ha imputado después de recibir de la Fiscalía las diligencias
diligencias de su investigación. Por tanto, amplía la causa por presunta falsedad en documento público también al acta relativa a la defensa de dicho trabajo final de máster. Estas nuevas investigaciones para Ciudadanos reafirman la gravedad de lo ocurrido. De esta forma, César Zafra, el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, califica las últimas novedades en torno al máster de Cifuentes. Bueno, obviamente es una reafirmación de que lo que ha ocurrido era algo grave y era algo que no pintaba bien. Yo creo que durante todo este mes hemos estado escuchando que esto era problemas administrativos, que era cosa de la universidad, y al final lo que estamos viendo es que obviamente había gente implicada en un caso de corrupción política, que la única beneficiaria era la señora Cifuentes y que por eso ha tenido que dimitir. Y atención al nuevo lapsus del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy, desde Burgos, lejos del conflicto del consistorio madrileño, afirmaba que se quedaba con las cosas bonitas de la política, pero que de otras que no lo son tanto, ni se acuerda. Vean. Este es un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública, donde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto, y no me acuerdo de ninguna. A las 8 de esta tarde ha dado comienzo una manifestación enfrente a la sede de la Unión Europea por la defensa de la dignidad de España frente a sus socios europeos. Sus principales consignas: Puigdemont, extradición y a prisión. Nos vamos en directo hasta allí, donde se encuentra nuestra compañera Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. A estas horas, ¿cuál es el ambiente? Buenas noches, Alba. Pues la verdad que el ambiente está bastante tranquilo, nada que ver con lo que hemos vivido hace unos minutos. Como dices, nos encontramos a las puertas de la sede de la Unión Europea y hasta aquí se han trasladado centenares de españoles para denunciar las decisiones de la justicia alemana, porque recordemos, la jueza de este país decidió no entregar a Carles Puigdemont a España para que fuese juzgado por el delito de rebelión. De hecho, entre otras cosas, los protestantes tachan de vergonzosa esta decisión. La Fundación DENAES, que ha sido la que ha convocado esta manifestación, denuncia que la justicia alemana se entrometa de manera intolerable en la soberanía, el ordenamiento constitucional y la unidad de nuestra patria. Marta, cualquier novedad nos pides paso. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Continuamos en Crónica Catalana. Corría el rumor, todos hablaban de ella y su nombre sonaba muy fuerte para suceder a Puigdemont, y ahora parece confirmarse. Elsa Artadi podría ser la próxima candidata a presidir la Generalitat. El camino para que lidere la región se allana después de que el líder de Esquerra, Pere Aragonés, y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, avalaran ayer la candidatura de la mano derecha de Puigdemont. Los diputados de Junts per Catalunya se reunirán este sábado en Berlín con el expresidente, previsiblemente para ungir a Artadi. En paralelo, Neus Munté ha alabado que la separatista está más que preparada. Elsa Artadi está muy preparada, es una persona que tiene una larga experiencia política, que tiene unos conocimientos muy importantes y que se ha curtido mucho, no solo en estos últimos meses como representante de Junts per Catalunya en el Parlamento, sino ya antes con sus responsabilidades en el gobierno de la Generalitat, negociando, tratando con diferentes formaciones políticas y con una visión de país muy abierta y muy transversal. Esas eran las palabras de Neus Munté. Ahora todo parece encaminado a la candidatura de esta. Pero vamos a recordar, antes de nada, quién es Elsa Artadi. Elsa Artadi es una catalana de 46 años, procedente de una ilustre familia de economistas afincados en Sitges. Tiene un bagaje profesional brillante. Vamos a ver su currículum rápidamente. Es licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y doctora por la Universidad de Harvard. Pero atención, porque también es consultora del Banco Mundial en Washington. Ha sido profesora en universidades de China y de Milán. Así que queda clarísimo que su formación como economista es muy buena. Y quizás fue eso lo que le llevó a convertirse en la mano derecha de Puigdemont. Entró en el gobierno catalán asesorando al por entonces consejero de Economía. Se convirtió también en directora general de tributos. Años más tarde pasó a formar parte en el círculo de confianza de Puigdemont, quien la nombró en las pasadas elecciones como jefa de campaña de Junts per Catalunya. Ella lideró los mensajes que se emitían y decidía también el modo en el que dirigentes participaban en los actos. Consiguió dar la vuelta a todas las encuestas, situando a la candidatura de Puigdemont como segunda fuerza
más votada. Es muy cercana a los dirigentes separatistas desde hace meses. Quizás por ello se encuentra en una de las listas de interés realizada por la propia Guardia Civil para la investigación del procés, pero por ahora está limpia de cargos y no está investigada. Y ese, precisamente, no tener cuentas pendiente con la justicia es su punto más fuerte para poder liderar la región. Pero la candidatura de Artadi depende también de lo que suceda mañana en el Parlamento. Muy pendientes a lo que ocurra en el hemiciclo catalán, y es que mañana en el pleno de investidura se va a debatir una ley que permitiría una investidura a distancia, es decir, sin que el candidato esté en el Parlamento. Una ley que impulsan desde las filas de Carles Puigdemont, desde Junts per Catalunya, para poder hacerle presidente, para que así este no tenga que regresar desde Alemania y de esta forma evitar ser detenido. También pretenden dar un marco legal a que el nuevo Govern que se forme pueda tener consellers operando desde fuera de nuestras fronteras. Mientras tanto, Roger Torrent, el presidente del Parlamento, continúa exigiendo la liberación de los golpistas encarcelados. Asegura que harán todo lo que haga falta para sacarlos de prisión. Avui fa 6 mesos. Injustícia per tots els demòcrates. Quin demòcrata pot tolerar que hi hagin presos polítics i exiliats per causes polítiques, per idees, per plantejaments polítics? Quin delicte és la democràcia? Quin delicte són les urnes? En cap democràcia, en cap estat de dret, podem permetre que posin gent a la presó per les seves idees polítiques. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la ex conseller de Interior, Joaquim Forn, han cumplido ya 6 meses en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión a raíz de su papel en el proceso independentista. La mujer de Junqueras ha denunciado la privación de los derechos de sus hijos. Lamenta que no le permitan el traslado a una cárcel catalana y critica que los menores solo se le puedan ver 2 horas durante todo el mes. I és de quilòmetres. Els nens el veuen això 2 horetes al mes. És molt poc. A aquests nens els estàs privant dels seus drets fonamentals. Un dia li dic, Oriol, avui li ha caigut la primera dent en Lluc. Clar, es va emocionar. Dius que no ho he vist. Arran, la entidad juvenil ligada a la CUP, ha vuelto a realizar otro de los ataques a los que nos tiene más que acostumbrados. Han difundido este jueves una serie de carteles, tal y como están viendo en sus pantallas, con los rostros del periodista Javier Negre y del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en los que se asegura que se les busca por atiar el odio fascista al desvelar los nombres de los profesores que señalaron, humillaron y denigraron a hijos de guardias civiles tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en la localidad de Sant Andreu de la Barca. Pero no es la primera vez que los cachorros de la CUP y separatistas señalan a todo aquel que no es de su cuerda política. Las juventudes de la CUP y los radicales de Arran han dejado muchas huellas en los últimos meses de sus señalamientos hacia todos los que no piensan como ellos, los políticos, sus principales víctimas. Durante el procés han sido los primeros en empapelar Barcelona con las caras de 14 alcaldes que se negaban a incumplir la ley para dejar que se celebrase el referéndum. También han insultado públicamente a miembros del gobierno balear con el lema "El Estado señala, el fascismo apuñala", porque dicen que pertenecen a la extrema derecha. Pancartas también comparando a Franco con los líderes del PP y Ciudadanos en Cataluña, pero no solo el señalamiento, sino que van más allá y pasan a la violencia, también contra los medios de comunicación, como recientemente veíamos la sede de Crónica Global. Continuamos conociendo más casos de adoctrinamiento a menores en la región catalana. El último ejemplo en Badalona. Las fiestas de esta localidad, gobernada por la CUP, llegan con polémica a cuenta de la tradición de la elección del tradicional dimoni. La figura de este adornado con lazos amarillos, esteladas y llamadas a la libertad. Además, representa a un preso bajo el número 155 en alusión al número de celda y al artículo 155 de la Constitución aplicado en la región. Los organizadores han decidido homenajear a los políticos presos y han inaugurado su colocación con un nuevo ejército de adoctrinamiento a los más pequeños. Incluso se ha podido ver a muchos niños dirigidos por una comitiva separatista proclamando la libertad para los golpistas.
Y la Comisión de Investigación del Espionaje de los Mossos d'Esquadra, diferentes periodistas y políticos en el hemiciclo catalán no saldrá adelante. Y es que las fuerzas separatistas de Junts per Cat, Esquerra y la CUP han hecho valer hoy su mayoría en el hemiciclo catalán para retirar del orden del día de la sesión plenaria esta propuesta que habían impugnado el resto de grupos parlamentarios. Los independentistas han alegado que crear la comisión no se acordó en la Junta de Portavoces, lugar donde es tradicional acordar el día de el orden de la sesión plenaria. La decisión se ha tomado con el rechazo de Ciudadanos, el PSC, los Comuns y el Partido Popular, los 4 grupos que habían pedido esta comisión. Y nos vamos ahora a hablar del Partido Socialista porque la formación ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica que permitiría regular y hacer que la eutanasia pase a ser un derecho constitucional. La ley que proponen los socialistas no solo se limita a despenalizar la eutanasia, sino que también regula cómo debe llevarse a cabo el procedimiento. Plantean que sería un servicio básico del sistema de salud, es decir, cubierto por la Seguridad Social y que el proceso no dure más de 32 días. Hablamos de esta propuesta registrada por los socialistas y de la eutanasia con el psiquiatra Jesús Poveda. Le saludamos ya, señor Poveda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. En primer lugar, ¿qué valoración hace de que diferentes entidades, como ahora el Partido Socialista, valoren la eutanasia como un derecho? Bueno, los derechos siempre van con responsabilidades, ¿no? Y a mí me preocupa cuando de pronto se empieza a hablar de derechos y no se recoge en ningún momento del texto la palabra responsabilidad. Y luego me he quedado muy asombrado cuando ha hablado de lo de los 32 días, ¿no? Porque suena un poco como a una cosa de pena, ¿no? Que sería un mes y un día, ¿no? Los que nos dedicamos a la medicina sabemos que en el ámbito de la medicina, de la biología, de los seres humanos, las fechas no son tan concretísimas. Suena mucho como una legislación demasiado forzada de entrada. El debate se circunscribe dentro de otros de mayor calado como el de la vida, la ética o la moral. ¿Cómo es posible que se abogue porque entre todos, a través de la seguridad social, se financie la eutanasia cuando solo está respaldada por la opinión de un pequeño sector de la población? Bueno, realmente el tema del límite de la vida humana y el cuidado al final de la vida es un debate muy importante en la actualidad, ¿no? Porque es donde hay que salvaguardar la dignidad humana, ¿no? Hay una buena noticia, es que siempre morimos con dignidad porque la dignidad es una característica propia del ser humano. A veces lo que pasa es que los que estamos alrededor, los médicos, las enfermeras, los familiares, los políticos pueden perder la dignidad forzando situaciones que son lamentables, ¿no? Siempre morimos con dignidad, pero a veces las circunstancias que rodean eso pueden hacer a eso indigno, ¿no? El proyecto también incluye la regulación del suicidio médicamente asistido. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, entre la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, a mí me gusta marcar todo esto dentro de un concepto que sé que a las personas partidarias de la eutanasia y del suicidio asistido les pone muy nervioso, que es el concepto de pendiente resbaladiza, ¿no? Cuando se empieza a regular estas cosas de esta manera tan genérica, se entra en una pendiente resbaladiza donde empezamos con el caso límite, el caso extremo, el caso de una persona con una parálisis, con una agonía, con una infección, con una irreversibilidad, y luego esto se puede ir generalizando y al final pasar lo que está pasando en Holanda o en los Países Bajos, ¿no? En Bélgica, donde además de una eutanasia inicialmente muy protectora, al final se hace generalizando donde ni el mismo paciente la estaba buscando, ¿no? Entonces, primero, ojo con la pendiente resbaladiza, y luego, por supuesto, que es totalmente distinto lo que es la eutanasia, donde se busca el evitar el dolor, aunque se provoca la muerte, ¿no? Mientras que el suicidio asistido lo que se hace es realmente provocar la muerte del paciente, que él no puede provocarse, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Que en el suicidio asistido está habiendo una intencionalidad de ayudar a que el paciente acabe con su vida, pero él no lo puede hacer, ¿no? Mientras que, y se le asiste para que lo haga, ¿no? Mientras que en el tema de la eutanasia son el equipo médico el que busca evitar el sufrimiento y provoca la muerte, ¿no? Por último, ¿cree que se debería legislar de forma más clara el derecho a la vida para evitar que periódicamente desde la izquierda resuciten este debate sobre la eutanasia? Bueno, el debate de la eutanasia es un debate que siempre va a estar en la sociedad, ¿no? Porque es uno de los debates de antropología profunda, ¿no? O sea, el tema de la muerte, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos y cómo vamos a morir, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y realmente ahora mismo en la antropología
se debate mucho si uno tiene libertad para elegir cómo quiere morir, ¿no? Realmente lo que se está debatiendo ahora es si la vida es un don y por lo tanto nosotros tenemos que administrarlo, o la vida es una propiedad donde el propietario dispone de ella, ¿no? Yo sigo pensando que la vida no es un tema de izquierdas ni de derechas, que la vida es un don que tenemos que administrar, y los médicos, como las enfermeras, como en general los políticos y los juristas, ¿no?, tienen que salvaguardar siempre esa vida humana, ¿no?, como un bien, ¿no?, y no como un mal. Porque a mí un poco la impresión que me da detrás de todas estas leyes de la eutanasia es que realmente parece que no cuadran las cuentas, hay que empezar a acabar con la población por arriba, porque la pirámide demográfica se ha convertido en una piríndola demográfica y económicamente es difícil de sostener. Entonces me preocupa una legislación como la que se ha presentado hoy, con un carácter de fechas como 32 días, me preocupa que se quiera hablar del suicidio asistido, que se habla de la eutanasia con tanto descaro, ¿no? Porque entramos en una dinámica dependiente de resbaladiza, donde evidentemente no estamos hablando de una medicina como un arte, donde no estamos hablando de la vida como un don, y no estamos hablando del respeto a la vida y el respeto a la investigación para seguir un poco valorando y buscando siempre esa cantidad y calidad de vida, que es lo que tenemos que buscar los médicos, ¿no? Señor Poveda, muchísimas gracias por estar en nuestro informativo y muy buenas noches. Buenas noches, encantado de verdad. Hablamos ahora del acuerdo entre las dos Coreas y para ello abrimos la sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad internacional Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Más allá del compromiso a mantener la paz en la región, ¿en qué consiste el acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Habrá desarme nuclear o finalmente? Bueno, primero hay que decir que no hay acuerdo todavía, no hay acuerdo pactado, son temas que están sobre la mesa y de los que ya se han hecho declaraciones, pero acuerdo formalmente no hay, y ya veremos, ¿no? Ya veremos en qué queda, porque la parte más importante es la que has mencionado, la desnuclearización de la península, que es una forma muy bonita de decir que se desnuclearice Corea del Norte, porque Corea del Sur no tiene armas nucleares, no hay armas nucleares en Corea del Sur desde el año 91, que los norteamericanos las retiraron. Luego es Corea del Norte que se tiene que deshacer de sus armas, y básicamente es la herramienta más importante de que dispone el régimen. Es muy difícil de creer, que se vaya a deshacer de su armamento nuclear y misilístico, ahora que por fin han conseguido llegar a ese punto en el que tienen unas bombas atómicas aceptables sobre unos misiles bastante más que aceptables, ¿no?, para alcanzar lugares muy lejanos. Es cierto que ha declarado la suspensión de las pruebas de misiles y nucleares, es cierto que ha declarado que va a cerrar o está cerrando o cerraría el principal centro de ensayos nucleares de que dispone, pero de ahí a deshacerse de su armamento nuclear, que es la base de este futuro acuerdo, lo veremos. Las otras tres patas de este que se están tratando principalmente, hay más menores, pero las principales serían, claro, ¿por qué hago esto? A cambio que me quites las sanciones, acabes con las sanciones que tiene Corea del Norte, y además me des ayuda económica importante, porque soy un país en crisis, como todo país comunista, ¿no? Y la otra es normalizar Corea del Norte. Esto es un poco más serio. Esto es considerar a Corea del Norte como un invitado más en la comunidad internacional, normalizar lo que es una terrible dictadura comunista y garantizar que no se va a acabar con el régimen e intentar absorber o hacer algún tipo de ataque, ¿no? Es decir, la pervivencia del régimen está sobre la mesa y eso no va a ser negociable seguramente por Corea del Norte. Y por último, sustituir el actual armisticio desde el año 53, que terminó en la práctica la guerra, pero sustituir ese armisticio por un auténtico tratado de paz. Si se firma finalmente ese acuerdo, ¿acabaría Estados Unidos retirando finalmente a las tropas de la península? Esos 28.000 soldados es muy difícil que se vayan a ir. Probablemente no se retiren. De hecho, Corea del Norte lo exigía, todas estas décadas se va exigiendo Corea del Norte como prerequisito la retirada, como prerequisito para sentarse a negociar. Ahora no, ahora se sienta a negociar sin haber conseguido esa retirada de tropas. Sí que lo va a hablar, lo va a poner sobre la mesa y va a exigir que se vayan, pero Corea del Sur y Estados Unidos ya han dicho que no se van, especialmente Corea del Sur ha dicho que esto es un tratado bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur y que no se van a ir las tropas. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir? Que al final lo que harán es reducir las tropas, de tal forma que unos consiguen mantener las tropas y otros consiguen reducirlas, de tal forma que todos salvan la cara. ¿Reducción de tropas? Creo que sí. ¿Abandono? No. Corea del Sur propone a Trump como Premio Nobel de la Paz por su mediación en la crisis entre las dos Coreas. A tu juicio, Bruno, ¿qué es lo que el presidente norteamericano ha hecho bien en estas negociaciones?
Pues yo creo que en la parte diplomática nada. No, ni bien ni mal, no ha hecho absolutamente nada, ¿no? No ha hecho nada y en el resto, en lo que es la actividad norteamericana respecto a Corea del Norte, no ha hecho ni más ni menos que los antecesores. Es decir, Corea del Norte, a diferencia del tema de Irán, que hay unas posturas muy encontradas entre republicanos y demócratas, en Corea del Norte todos están de acuerdo y todos han actuado igual. Las administraciones más o menos han actuado muy duramente, y Obama lo hacía, y seguramente Hillary, si hubiera ganado las elecciones a Trump, habría hecho exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se ha encontrado Trump? Trump se ha encontrado con una amenaza mucho mayor de Corea del Norte y por lo tanto ha tenido que responder de la misma forma tradicional de Estados Unidos respecto a Corea del Norte. Ha respondido con otras amenazas de igual calado, ¿no? Ha habido una escalada que, repito, habría ocurrido con cualquiera. ¿Y cuál ha sido la actividad generalmente de Estados Unidos? Una amenaza militar permanente contra Corea del Norte y unas sanciones cada vez más fuertes según aumentaba la peligrosidad de Corea del Norte. Con lo cual Trump se ha encontrado con una amenaza mayor y ha respondido, pero en la línea. De hecho, ¿quién ha dado el paso? El paso lo ha dado el presidente de Corea del Norte, lo ha dado Kim. ¿Quién ha aceptado el reto? Se ha reunido con él, ha aceptado reunirse en los Juegos Olímpicos de Invierno con su hermana, mientras Estados Unidos se negaba siquiera a darle la mano el vicepresidente. ¿Quién ha sido? El presidente Moon, el presidente de Corea del Sur. ¿Quién está intentando boicotear los últimos meses que se llegara a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur? Ha sido más bien Estados Unidos. Al final, cuando esto ya no se puede evitar, Estados Unidos se suma. ¿Y por qué le recomiendan a ese premio Nobel? Probablemente lo tendrá que explicar el presidente Moon, por qué recomienda el premio Nobel a Trump. Probablemente sea un guiño, un reconocimiento ya no a Trump, sino a todo Estados Unidos por su dilatada carrera de apoyo incondicional a Corea del Sur, con eso que hemos dicho, esa dualidad de sanciones más amenaza militar, que es una de las razones seguramente por las que Corea del Norte al final se ha sentado a negociar y ha dicho vamos a buscar la paz, ¿no? Pero no precisamente por una actitud diplomática, ¿no? Ni que haya hecho nada en los últimos meses, más bien se lo ha encontrado. Y Bruno, los combates en la guerra de Corea se paralizaron en 1953, pero nunca hubo tratado de paz y ambos bandos se encuentran todavía técnicamente en guerra. ¿Hay algún precedente similar en la historia? Pues hay varios, ¿no? Quizás el más largo es la guerra de los 335 años, ¿no? Y son así, 335 entre Holanda y las Islas Sorlingas, que son unas islillas pequeñas de Gran Bretaña, que es una guerra que ha estado abierta desde el siglo XVII hasta 1986, ¿no? Algo más cerca nos pilla la declaración de guerra de Andorra al Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, que no lo han solventado por cuestiones técnicas hasta el año 58. Y en el aspecto español tenemos una también. Casi 2 siglos de guerra entre la localidad de Huéscar, Granada, y el Reino de Dinamarca, que se ha cerrado por fin en 1981. Y esa declaración de guerra vino con la invasión francesa. Huéscar declaró la guerra a todo lo francés y sus aliados, incluido Dinamarca, pero se olvidó de llegar a la paz. Así que en el año 81, después de casi 2 siglos, ya estamos en paz. Los habitantes de Huéscar ya están en paz con Dinamarca. Pues Bruno, muchísimas gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. En deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya tenemos finalistas en la Champions. Sí, sabíamos uno de los 2 finalistas, concretamente el Real Madrid Club de Fútbol, que se enfrenta a su 16ª final, en la que puede ser la 13ª Champions League para el equipo blanco. Ayer conocimos a su rival, el Liverpool, que podría ganar su 6ª Copa de Europa después de eliminar a la Roma. Partido épico de los italianos, 4-2, estuvieron a punto de conseguir el pase a la final, pero ya decimos, finalmente Real Madrid-Liverpool jugará el 26 de mayo en Kiev. Y ojo, porque Alba, lo veremos en el canal de YouTube de Punto Pelota, 1.000 euros cuesta viajar hasta Ucrania. Pues Juanma, muchísimas gracias y muy buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada. Y a las 10 el gato al agua. Nosotros volvemos mañana con más información. Que tengan una buena noche. El primer fin de semana del mes de mayo parece que va a transcurrir en líneas generales con atmósfera estable, es decir, o no habrá precipitaciones o si las hay será en contados lugares y en general de escasa importancia. Puede que haya alguna que otra tormenta, como ahora comentaremos, y las temperaturas tienden a ir subiendo ligeramente con respecto a las que en estos últimos días hemos tenido, que realmente se puede decir que han sido en prácticamente toda la península y Baleares
por debajo de lo que suele ser normal en esta época del año. Mañana viernes puede haber algunas precipitaciones de carácter débil en las regiones cantábricas, sobre todo en la parte oriental, Cantabria, el País Vasco, y también se puede producir algún chubasco en el área mediterránea, dentro de Cataluña o de la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Un contraste notable de temperaturas entre el sur y las regiones más septentrionales, máximas del orden de 23 a 25 grados en general en el Valle del Guadalquivir, mientras que a orillas del Cantábrico habrá zonas en las que las temperaturas máximas no sobrepasarán los 15-16 grados. Soplará el viento cierzo de moderado a fuerte en la cuenca mediterránea, y también habrá un viento relativamente fuerte de componente norte en Galicia, tanto en el sur como en el norte. En Canarias, cielos parcialmente nubosos y escasa posibilidad de alguna precipitación débil. En la jornada siguiente, el sábado, habrá, si acaso, algún que otro chubasco tormentoso en la zona centro, sobre todo lo que es en la cordillera ibérica, puede que también en Cataluña y en las Islas Baleares. Y las temperaturas siguen subiendo, suben no solamente en el sur, sino también en el norte. Valores que en el día anterior quizás no lleguen a los 15 grados, en esta ocasión pueden estar en torno a los 17, 18, 19. Y como vemos, en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura, entre 25 y 27. En Canarias, nubes y claros, pero sin precipitaciones. Y en la jornada dominical, pues predominio de cielos despejados en Galicia, en las regiones cantábricas, y en general algunas nubes, pero que con escasas probabilidades de que den lluvia en otros puntos del interior de la península. Puede que haya algún chubasco tormentoso en Aragón, también en Castilla-La Mancha, sobre todo en la parte oriental, y las temperaturas en ascenso, viento de levante de moderado a fuerte en el estrecho, y como vemos, esos valores termométricos que decía, pues pueden andar ya cerca de los 30, tanto en el sur de Extremadura como en Córdoba o Sevilla. Valores de 20-21 grados en Canarias, lo mismo que puede haber en las Islas Baleares, y en general una atmósfera, como decíamos, en casi todas las regiones estable y por lo tanto un fin de semana agradable desde el punto de vista meteorológico.